Bien amigos, pues antes de iniciar el video tengo que agradecer a las personas que se han suscrito al canal y a los que no lo han hecho, invitarlos a que lo hagan, ya que no se van a arrepentir porque así estarán al tanto de los nuevos videos, activando la campanita y todas las notificaciones. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo, pero que me lo han seguido preguntando. Por ejemplo, tenemos este launcher, que es el launcher principal que trae este modelo de autoestéreo, es el IMAR 7, lo trae de fábrica, y me dicen cómo cambiar, me preguntan cómo cambiar el fondo para que no sea azul así como está aquí. Es algo muy sencillo, como cualquier teléfono. Vamos a darle clic aquí y se lo vamos a dejar así presionado. Entonces vamos a ir aquí y seleccionamos alguna imagen que tengamos. Por ejemplo, vamos a poner esta. Cualquiera de estas podemos poner. Y la seleccionamos y la podemos entrar a como nosotros nos guste. Y ya le damos guardar. Si se dan cuenta, ya quedó bien alineado. Tal vez por los colores de la imagen pues no se ven no resaltan tanto las letras, pero así es como cambiamos la imagen esa. Otro de los tips que vamos a ver es cómo configurar los botones estos. Muchos ya lo saben, ya que ya hay un video sobre esto, pero también vamos a resumirlo muy rápido aquí para cambiar o configurar bien estos botones touch que están aquí en el lateral de nuestro autoestéreo. Nos vamos a ir a ajustes, configuraciones de fábrica, y vamos a poner la contraseña. Ya sabemos que es 8888, son 4 ochos. ¿Dónde lo vamos a configurar? Vamos a entrar aquí en este apartado donde dice Touch Settings para poder configurar los botones laterales. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí donde dice Start, vamos a presionarlo y vamos a presionar primero Power y después seleccionamos el botón donde nos guste o queramos poner Power, que pues donde corresponde lo vamos a dejar. Lo seleccionamos y ya nos lo configuró. Mientras esté encendido este, vamos a configurar los demás. Vamos a darle a Home. Se tiene que iluminar. Ya que se ilumina, le damos a la casita, a Home, y ya se configura. Le damos a Back y le damos acá al botón Back o atrás y se configura. Vol Add, que es para subir el volumen, vamos a hacer lo mismo aquí y ya queda guardado. Vol Deck y le damos acá abajo y ya queda totalmente configurado. Para terminar la configuración que debemos de hacer, vamos a darle aquí y ya terminamos. Nos dice en qué coordenadas quedaron cada botón, así los va a detectar sin ningún problema. Y es todo lo que necesitamos hacer para configurar bien los botones touch. Si tú detectas que a veces le presionas y no te agarra bien, te servirá mucho hacer esto también, aunque no estén completamente desconfigurados. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es desactivar la pantalla de advertencia que sale en nuestro autoestéreo. En caso de que te salga a ti, cuando pones un video te sale una pantalla de advertencia que no te deja verlo. Es algo muy sencillo lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir aquí a ajustes, nos vamos para acá para abajo, le damos en otras configuraciones. Si a ti te sale la advertencia, es porque tienes activada esta casilla que dice freno de mano. Y para que no te salga esa advertencia y te deje ver los videos mientras vas avanzando, tienes que desactivarla. Es todo lo que tenemos que hacer. Así no vas a batallar para ver los videos, ya que normalmente sale esa pantalla para evitar que tengas un accidente, pero pues tampoco pueden ver los videos los
que van de pasajeros en tu auto. Bien, pues esto sería todo en este video, amigos. Recuerden suscribirse, dejen su comentario, qué piensan. Bien, pues por mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.